¡Ay! ¡Entre contadas! ¿Entre contadas? Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy está con nosotros una invitada muy especial. A mí me gusta mucho cómo narra. Y bueno, pues les voy a leer un poquito de ella para que sepan quién es y cómo. Y bueno, pues ella es Alma Tinoco, contadora de historias, docente y networker. Licenciada en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, con 2 diplomados, un diplomado interdisciplinario de las artes en la educación artística en el CENART y otro en gestión cultural en la UNAM. Ha participado como actriz en más de 20 obras de teatro y en comerciales y en televisión educativa y ha dirigido como unas 50 obras de teatro, no más, así poquitas, unas 50 obras de teatro. En 2011 tomó clases de narración oral con la maestra Beatriz Falero y la aventura de contar cuentos e historias empezó. Este año, en el 2024, estará cumpliendo 13 años de contar cuentos en el mes de octubre del mismo año, lo cual lo celebrará con alegría y gran felicidad. Ha participado en diversos festivales nacionales como festivales internacionales de narración oral, por lo que ha podido viajar a Colombia, a Costa Rica y a Brasil. En la Ciudad de México se ha presentado en centros culturales, casas de cultura, escuelas de gobierno y privadas, plazas públicas, fiestas particulares, librerías, en escuelas de diferentes estados de la República, del Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, y en diversos eventos organizados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se dedica a dar clases en la UNAM y a dar funciones como contadora de historias y a las redes de mercadeo, trabajando la salud integral, que ahorita nos platicará eso. Y bueno, pues, damas y caballeros, con ustedes, Alma. ¿Cómo estás, Alma? Ay, es un placer estar aquí con ustedes. Me siento pues muy alabada, muy querida por ti, Penélope, por este hermoso programa de Entre Contadas. Y eso ayuda muchísimo porque las historias nos siguen. Somos historias, tenemos historias y por ello aquí andamos. Pues tal como lo dices, justamente, pues como tenemos historias, parte del proyecto que ya, como ya les hemos dicho en otros momentos, pues es hacer la historia de la narración oral en voz de sus protagonistas. Y bueno, pues, como comencemos con tu historia de vida, cuéntanos cómo era la oralidad en tu casa, si es que la había en la infancia o no, se te dio serlo platiconas, te dio serlo teatrera. ¿Cómo eras tú de niña? ¿Cómo era esa Alma niña? Eh, pues, y cómo era tu entorno, que para, digamos, fuera un punto de partida para que tú te dedicaras a la narración oral después en un futuro cuando el azar del destino, por lo que ahorita mencionamos, ya nos contarás, te Claro. trajo la palabra hablada. Bueno, es algo para mí fascinante porque sí, hay una cuestión muy importante en mi vida. Gracias a mi mamá, nos contaba historias. Y nos contaba historias a la hora del desayuno, a la hora de la comida, a la hora de la cena. Entonces era como, y fíjate algo bien bonito que tenía ella. Nos contaba quizás 2, 3 historias, pero eran las mismas. Eran las mismas y entonces era fascinante escucharla cuando estaba enojada, escucharla cuando estaba triste, escucharla cuando estaba muy alegre o cuando algo le pasaba. Y eran los matices que te daba y eso era fascinante porque yo no me aburría para nada, ni mis hermanos, de escuchar esas historias, ¿no? Y eso es por una parte. Por otra parte, recuerdo que en esos años, pues yo tenía como, ¿qué te gusta? 7 años, yo creo. Había un programa de radio en la XCW y había radionovelas. Entonces poníamos a escuchar esas historias y a mí me encantaba cómo imaginar estos montes, el aire fresco, los pajaritos,
pero lo que más también me impactaba era escuchar las voces de los actores, de los locutores. Y eso era fascinante. Entonces, por un lado, tenía a las 9 de la mañana o 10 de la mañana la hora de las radionovelas. Y en ese inter también a veces, más temprano o a la hora de la comida, venía los cuentos de mamá. Y en la noche, pues también, ¿no? Entonces era muy padre escuchar toda esa gama de historias. A mí me fascinaba, me llenaba de mucho misterio, me daba temor, me daba curiosidad, ¿no? Entonces así se iba dando este entretejido familiar que se iba creando a través de mi mamá. Y cuando teníamos la oportunidad de viajar con la abuela, con los abuelos, con los tíos que viven en la provincia, también contaban historias en el comal, en el fogón, haciendo tortilla. Entonces era fascinante para mí, o mis primos, que nos íbamos al campo, ahí nos sentábamos a comer fruta, capulín, manzana, lo que hubiera, y ahí nos poníamos a contar un montón de cosas, sueños, lo que queríamos hacer de grandes, veíamos el juego de las nubes, era muy padre. Entonces sí, hay un arraigo de estas historias que recibíamos mucho en casa. Qué interesante lo que ahorita dices, porque fíjate que regularmente nos comparten historias, ¿no? En la niñez, que eso es muy, muy grato. Pero el hecho de que tu mamá compartiera la historia varias veces me parece súper peculiar, porque, bueno, era una narradora oral nata, ¿no? Este, que bueno, pues entre más repetimos las historias, mejor salen, porque eso es parte, pues, de ya nuestro quehacer, ya cuando uno se adentra, entre más repites, pues evidentemente es muchísimo mejor porque vas haciéndote de cosas en el inter de los regalitos de la vida. Y Sí, bueno, claro. cuéntanos, después, bueno, me imagino, pues pasas por un montón de cosas en la vida y decides estudiar teatro. Si quieres contarnos un poco el antes de y por qué llegas Va. al teatro, nos La- encantaría saberlo. Y por qué Bueno, llegas al teatro, ¿no? Que eso claro es que sí, muy bonito. claro que sí, Penélope. Hay una historia muy fascinante en mi vida. Eh, en algún momento en la televisión me acuerdo dos cosas importantes. Una, el programa de Cachirulo, que también contaban historias. Y a mí me gustaba ver a todas las niñas así, o a todos los actores vestidos personificados, me gustaban las historias. Eso es una parte muy así fuerte que a mí me llama la atención. Eso ya era, como te digo, a los 8 años que yo tenía como razón de ser. Pero antes de ese tiempo, una vez mi papá encendió la televisión y estaba el canal 11 y estaban bailando niñas en ballet, ¿no? Esta danza clásica. Yo veía a las niñas con su chongo y con su tutú, ¿no? Que es esta faldita de crinolina bonita que se eleva, ¿no? Y yo las veía y yo decía, yo quiero ser como ellas, yo quiero ser como ellas. Lógico que en la familia donde yo nací no había tantos recursos, éramos una familia, pues, como la mayoría, yo creo que en esos años, muy limitadas en los recursos económicos. Y siempre fue así como el sueño de querer participar en algo así. Recuerdo que en el kinder pues sí me aventé a hacer como la florecita de la obra de teatro y eso quedó muy marcado en mi vida. Pasaron los años en la primaria, me fui acercando a participar siempre en los bailables. Mi mamá decía, ya, Alma, bájale, bájale, no terminas un bailable cuando ya estás en el otro. Y eso, pues a mí me motivaba, ¿no? Me daba como mucho gusto de poder, pues, estar allí presente, danzando, bailando. Y cuando había cosas de presentar, que el periódico mural, que la ceremonia, a mí me daba nervios, te lo voy a hacer franca, pero era emocionante porque tenías la batuta de cómo conducir las cosas. Yo creo que eso es algo que pues fueron como los orígenes, ¿no? Entro a la secundaria y se acabaron las actividades artísticas.
Y yo dije, chin, ¿y ahora? Me dio un rato por escribir. Escribía ideas, pensamientos, y también fue una etapa difícil porque es la etapa del adolescente que te sientes incomprendido por todo el mundo. Pero eso no fue todo. En el último año de la secundaria, llega un grupo de teatro a presentar una obra de teatro que te juro, nunca supe cómo se llamaba la obra, no me acordaba en ese momento, se te pierde la memoria, pero me llamó la atención. Era una combinación de teatro con danza, danza contemporánea. Y yo las veía así, porque además donde yo estaba estudiando en esa escuela, en esa secundaria, era de 3 pisos, acababan de construir estos 3 pisos, era muy nuevo el edificio, la escuela como tal. Y me acuerdo que me subí y me quedé así, mirando en el balconcito, en el pasillo de los salones, y yo decía, yo quiero hacer eso, pero no sé qué es. Yo quiero hacer eso, pero no sé qué es. Eso me llevó al paso del tiempo, pues no sé, ahí se quedó como perdido en el tiempo. Pasaron los siguientes años, yo empiezo a estudiar en el CCH Oriente, en la escuela que yo quise, en el horario que yo quise, y llegó un chico a mi vida que me dijo, oye, Alma, oye, ¿no quieres hacer teatro? Yo, ¿teatro? ¿Y qué es eso? Ah, pues es personificar, tú vas a ser la actriz, pero vas a personificar a cualquier personaje, así de princesa, de malosa y así. Y le digo, ¿y qué más? Y me dice, ah, pues también te van a aplaudir y vamos a poder viajar. Y yo, ¿en serio? Sí, y yo, ¿no? Pero, pues ya sabes, las mamás como son, te ponen condiciones, cómo vas a seguir haciendo cosas, si tienes que estar estudiando. Y ay, bueno, mi mamá me puso un montón de reglas y la condición era no reprobar materias y poder estar. Afortunadamente, empecé a viajar a los 16 años con mucha dificultad de que papá y mamá, pues, ¿cómo me van a dejar ir a los 16 años? Y fui al primer congreso de teatro en Querétaro. Y ahí, bueno, conocí, incluso estaba haciendo memoria que ahí conocí a Jaime Chabot cuando era periodista. Hoy tú sabes que es dramaturgo. Pero bueno, fue esas cosas que me fueron así llevando. Eso todavía estaba yo en el CCH, en el nivel medio superior. Y cuando estaba por decidir la carrera, pues yo tenía así como inclinación por las matemáticas y inclinación por el teatro, ¿no? Yo dije, ¿qué voy a hacer? Y me decía mi amigo, no, teatro, teatro. Y yo, es que me gustan las matemáticas y quiero ser ingeniera. Y ahí va Alma a buscar información. No, pues las ingenieras aquí se quedan en la oficina, no hacen trabajo de campo. Y yo, no, pero ¿cómo? Yo no me gusta estar en una oficina, a mí me gusta estar moviéndome, estar afuera, adentro. Y a final de cuentas, bueno, ahí te voy a contar lo que pasó. Voy, me inscribo y pongo ingeniería civil. Y así yo, y sale mi amigo, ¿qué onda? ¿Sí te inscribiste a teatro y esto? No, ingeniería civil. ¿Cómo? Si tú quieres ser actriz. Y yo, no, ¿cómo puede ser? Y no sé yo cómo hice, pero regresé a donde teníamos este registro y le digo a la señorita, señorita, por favor, por favor, por favor, ayúdeme. Quiero cambiar la materia, la carrera que escogí. Quiero cambiarla. Por favor, ¿me puede dar mi documento? Y se me queda viendo. Pero ya pasaste desde hace como una hora. Le digo, pero por favor, es tiempo de poderse uno arrepentir y estudiar lo que quiera uno, ¿no? ¡Zas! Que me da la hoja, ya cambié la carrera. Pero eso no fue todo. Mi mamá quería que estudiara medicina y mi papá quería que estudiara abogado. Dos carreras que no tenían nada que ver con el teatro. Y yo dije, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero, ¿sabes? Uno como es necio, terco y no quieres comentar nada en casa, pues yo no les comenté nada a mis papás. Y un año
me la fui llevando hasta Ciudad Universitaria tranquilamente. Mi papá me llevaba, mi mamá me compraba el uniforme de enfermera médico y mi papá me compró un traje, ¿no? Y me dijo, ya están allí el traje para que te lo pongas ahora que vas a ir a la universidad. Y mi mamá, no, te tienes que poner la bata, ya te la compré para que hagas tus prácticas médicas. Y yo, sí, mamá. No supieron hasta el año. Terminando el primer ciclo, el primer año de la carrera, me llaman y me dicen, a ver, Alma, ¿qué onda contigo? Vemos que te levantas tempranísimo, vemos que te vas con tu papá a la universidad, te bajas allí en Copilco y luego pues ya no sabemos nada de ti hasta que llegas en la noche. Pues yo estaba estudiando teatro y ya les dije la verdad y ay, pusieron una cara de, pero yo les dije que no, y yo les iba a demostrar todo lo contrario. Así me pasó, así como oyes. Qué bonita anécdota. Digo, solo sucede, ¿no? Pero fíjate, estaba yo pensando cuando decías que te compraron el traje y la bata, dije, vestuario perfecto para, para No, y representar. sí me sirvió Claro. para representar personajes, indudablemente. Digo, los ocupé en diferentes formas, porque además yo me iba de pants. O sea, algo que, porque además como haces el entrenamiento en la carrera de teatro, hay una materia que llevas entrenamiento actoral, pues te sacan a correr allí a lo que llamamos las islas de lo que está enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Entonces, te imaginas. Sí, sí, no, no, no casaba, ¿no? No, Pero interesante lo que cuentas porque da mucho para reflexionar. Digo, tomaste la decisión correcta, porque es lo que tú querías. Y pasa muy frecuentemente que los papás con mucho amor, con todas las buenas intenciones del mundo, porque las tienen, quisieran otros oficios, pero finalmente cada persona elige, ¿no? Y y bueno, pues hay que elegir lo que nos cause placer. Acá en casa todos sí. somos muy de arte, entonces mi hermana siempre bromea a sus hijos que dice, muy bien, de hobby, escoge medicina, ingeniería, matemáticas, les dice así un montón de cosas, ¿no? Abogado, pero de profesión, artes, por favor, sí, o sea, tú tienes que ser artista. Entonces nos da un poco de risa porque hacemos un poco de sarcasmo. Y me acordé de una anécdota de un amigo, actor, al cual pues le mando saludos, que es Víctor Solange. Resulta que él, le mandan llamar a sus hermanos, estaba estudiando teatro, le mandan llamar a sus hermanos, su papá, todo el mundo muy serio, para decirle pues que entrara en el camino de la razón y escogiera otra carrera que no fuera esa. Y terminando de escucharles, les dijo, bueno, alguien tiene que ser feliz en la familia, ¿no? Mírense, mírense. ¿Quién de ustedes está muy contento porque eligió lo que quería realmente? No más comentarios. Era un poco como compartir que a veces esa decisión puede ser tan contundente que pues nos representa, ¿no? Nos representa. Claro, indudablemente, escoger lo que te apasiona es una cosa distinta. Digo, ya en el camino te vas dando cuenta y te vas dando de topes lo que realmente es la realidad, ¿no? Tuve experiencias muy bonitas, como también tuve experiencias muy difíciles, ¿no? Pero hoy hago lo que me apasiona, lo que me gusta, ¿no? Si me gusta dirigir, dirijo. Si me gusta actuar, actúo. Si me gusta contar historias, cuento historias. Si me gusta compartir mi negocio, lo comparto también. Y fíjate, todo se vincula, se une en una misma dinámica. Estudio teatro porque yo sentía la necesidad de poder. Hubo un momento muy fuerte en mi vida cuando yo estaba en el CCH, a los 16 años más o menos. Acabábamos de pasar el temblor de 1985. ¿Te imaginas cuántos años? Y yo me incluyo en un grupo de teatro y veíamos a muchos niños tristes, mucho en la zona de La Guerrero, mucho en la zona de Tlatelolco, y decidimos adaptar las fábulas de Sopo para la cuestión de teatro infantil. Como nos haya salido, porque pues apenas andábamos en ese
chunche de entender el teatro. Yo no entendía mucho, pero yo lo hacía con gusto. Yo empezaba a comprender que algo faltaba en la sociedad, ¿no? Y el teatro me fue llevando a esos caminos cuando vas compartiendo con las personas sabiduría a través de lo que tú estás representando, la gente se va involucrando. Con el primer montaje, bueno, el segundo montaje, espérame, déjame acordarme, no, el primer montaje de esta compañía de teatro que tuve, que se llamaba el Grupo Independiente de Teatro Huitziltzil, o Colibrí, que le decíamos también, montamos una obra que nos ayudó a despuntar genialmente. Tuvo varias premiaciones, incluso a lo mejor tú conoces a este José Concepción Macías, un actor de cine hoy en día. Él venía desde Aguascalientes, yo lo conozco a él en este grupo de teatro. Y él fue uno de los premios que se obtuvo del montaje por la buena dirección, el buen trabajo que tuvimos. Entonces fue muy, muy interesante ir como involucrándote en la actividad cultural. Eso a mí me marcó mucho. Yo dije, o sea, yo tengo un deber, una misión a través del arte, ayudar a las personas y veía esa posibilidad de, en vez de andar perdiendo tu tiempo, haz teatro, escribe, danza, baila, haz música, ¿no? O sea, eso te da otro nivel diferente de mirar las cosas. Eso fue así como ese proceso que yo viví y que lo recuerdo mucho y lo disfruto cuando vuelvo a entrar a la dinámica de hacer cosas de teatro, cuando me toca dirigir o cuando me toca ayudar a mis alumnos hoy en el CCH, que ahora soy maestra de allá, de otro plantel, ¿no? Pero yo creo que es eso, tú tienes como una misión, ayudar a las personas a través de algo. Y las pocas personas, digo, no creo que hayan sido pocas porque es a partir de ese montaje escénico, recorrimos varios lugares, Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, fuimos a la Universidad de Aguascalientes, nos presentamos en el Teatro Fernando Calderón en Zacatecas, tuvimos varios momentos de presentarnos en diferentes, eh, ¿cómo se dice?, concursos, ¿no? Y fue la respuesta más maravillosa, ¿no? Y además, fíjate, el miedo, mi mamá me fue a ver. Había una parte que yo la representaba de una mujer del campo, porque el tema que tocábamos era eh, la marihuana, ¿no? Y que muchos campesinos en esos años pues vendían sus tierras para cultivar marihuana y tener recursos por esta cuestión de que siempre hemos vivido con cierta limitante económica y más en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, terminaba la obra y había una escena donde nos convertíamos como los pandilleros, los que se drogan, ¿no? Y yo me vestía de otra forma, entonces era cambiar dos personajes y mi mamá se sorprendió cuando me vio vestida de toda entallada, ¿no? Con minifalda, ¿no? Y con cigarro, cuando yo nunca fumo. Bueno, yo no fumo, ¿no? Para empezar. Entonces, mi mamá me decía, ¿en serio que te quieres dedicar a esto, Alma? Yo le decía, sí, es que hay algo que me mueve, es el espacio que yo puedo ser yo sin que nadie me juzgue. Y si me juzgan, me vale, ¿no? O sea, eso es lo más interesante. No tenía el juicio que tenemos luego cuando estamos en familia, que no sabes qué hacer con ello, ¿no? Entonces era como mi lugar de escape. Por eso decidí estudiar teatro y encontré como muchas respuestas allí. Eso fue lo que me pasó con el teatro. Definitivamente, bueno, las artes son el espacio para explorar las emociones, sea o no sea una artista, ¿no? Yo creo que es a donde más podemos encontrar cosas muy emocionantes en todos los sentidos y encontrarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Y bueno, pues el teatro es pura buena onda, el teatro es amor, la verdad es que es muy divertido, aunque haga uno tragedia, el teatro, el proceso llena un montón, ¿no? Y bueno, también es importante como elegir hacer el teatro y explorar a partir de eso. Pero, y cuéntanos, bueno, pues empiezas me imagino, a hacer teatro, porque bueno, pues pasan varios años en donde, pues supongo que montaste todas estas obras y te llevaron pues a muchos lugares. Cuéntanos esto y luego terminando eso nos cuentas un cuento y luego ya nos pasamos cómo es que te enamoras de la narración oral.
Yo encuentro ahí en el teatro este grado de experimentar. Todavía hoy yo puedo decir, hay muchas cosas que tengo que seguir trabajando como actriz. Nunca dejas de terminar de aprender, ¿no? Yo tenía como muchas inclinaciones, quería ser gente de danza, teatro, quería trabajar como mucha especialidad, pero me di cuenta que no, porque no te da tiempo la vida, o sea, no te da tiempo. Entonces yo dije, no me voy a complicar la existencia. Hay algo real que sí tengo que compartir, que eso es algo que me da mucha tristeza, que de las artes casi pocos vivimos de ello, ¿no? Y cuando yo me di cuenta de esta parte triste, yo pasó un momento en mi vida que voy a conectar con la narración, pero hubo un momento que yo quise seguir más mis sueños, de ser más independiente. Yo estaba trabajando en otros momentos dando clases y yo dije, ya, hasta aquí las clases, ahora sí me voy a volver independiente. Y me di cuenta que no había trabajo. Y eso me agobió, me asustó, me, me puso así frente a la pared y yo dije, ¿qué voy a hacer, no? La vida afortunadamente me ha llevado por todos los vericuetos sin saber, ¿eh? Sin saber, y eso yo lo agradezco. Yo creo que tiene que ver dónde cabes, ¿no? ¿Dónde quieres hacer cosas? Entonces te vas conectando con personas que te van abriendo la brecha para poder ir haciendo otras cosas y te vas dando cuenta de tus nuevas habilidades, de tus capacidades y eso te va ayudando y te va abriendo un mundo más amplio. Y yo creo que esa es la parte hermosa que yo tengo hoy, que no me quedé siendo solamente actriz, porque además había muchos requisitos que no iba a cumplir por mi físico. No me quise bronquear porque ya estaba bronqueada emocionalmente, porque te vienen crisis muy fuertes, pero también estaba viendo otras posibilidades. Me di cuenta que podía gestionar grupos de teatro, que también lo hice, sin saber que era gestora cultural, sin saber, ¿eh? Hasta que un día me meto a un diplomado de gestión cultural y descubro la profesión del gestor y eso me impacta también. No lo entendía y al momento que empiezo a estudiar y aprender y analizar y decir, claro, la cultura también se estudia, pero no como un proceso de exploración para crear, sino como un proceso de formación de sociedades para estudiar al ser humano, en quién impacta, en quién no impacta. Eso también me llama mucho la atención. Entonces, por ahí me fui, también me fui por dar clases, me fui por otro camino que fue dar clases, dirigir, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a dirigir una obra de teatro. Esa obra de teatro fue cuando tenía 19 años, 20, algo así. Pero además me enfrento con Emilio Carballido, que es otra historia también, porque, bueno, quien no lo conoce, nuestro dramaturgo Emilio Carballido era muy quisquilloso cuando se iban a presentar sus obras, tenías que pedir la autorización en la SOGEM. Yo no sé por qué a mí se me pasó. Bueno, no se me pasó a mí. Alguien estaba responsable en mi equipo de este grupito de teatro que teníamos y creo que no le llegó a tiempo la solicitud. No me acuerdo muy bien. El asunto que ya nosotros íbamos a estrenar y nos llaman así urgentemente diciendo que tenía que yo pedir públicamente perdón por haber usado su obra, ¿no? Y si no, me iban a cerrar las funciones, el teatro y me iban a meter en un escándalo muy fuerte. Pero pues tenía 19 años, 20, o sea, no sabía muchas cosas del teatro y aprendí mucho con esa lección. Y aparte, fue mi primer montaje dirigido en forma ya fuera de la escuela, ¿no? Ya enfrentándome con otro tipo de personas, con otro tipo de situaciones, con otro tipo de circunstancias y como más reflexiva hacia dónde, ¿no? Entonces, pero me divertí. Además, el montaje, yo nunca me imaginé montarlo completo. O sea, una obra que en escena dura 3 horas, nunca lo imaginé. Y lo logré también, y aparte actué. Entonces, fue así como jugar, fue divertirme. Y no, yo creo que son esas cosas, esas bondades que te da la carrera,
esas habilidades que vas adquiriendo al paso del tiempo. Dar clases también fue ahí también conectar con la literatura, que no era mi literatura, yo era más enfocada a la literatura dramática y no literatura, novela o cuento, ¿no? O ensayos literarios, o sea, nada que ver, pero agradezco todos los caminos que he andado, los agradezco infinitamente. Sí, definitivamente no sabemos por dónde nos va a llevar el mundo del teatro, pero siempre nos lleva a experiencias que aunque nos cuesten mucho trabajo, a la larga son satisfactorias, se vuelven una súper anécdota de vida, ¿no? O sea, que nos representan una transformación de vida. Bueno, ahorita nos vamos hacia tu yo docente y a cómo te encuentras, pero antes de esto, ¿te parece que nos compartas entre contada y contada un cuento? Claro que sí. Cuento que precisamente tiene que ver con estos cambios de la vida que a mí se me hacen fabulosos, se me hacen únicos, porque son los que te van marcando la historia. Fíjate, yo he estado leyendo varias cosas en este proceso de cambios y este cuento me impactó y dije, lo tengo que contar en algún momento y lo he contado y ha sido tan bonito que lo amo, el cambio, lo ajusto, porque además lo haces en el momento que te da las ganas de contarlo. Y se llama Ser rana de pozo. Hace mucho, pero mucho tiempo, había un pozo, algo profundo, un pozo donde vivían unas ranas. ¡Crack, crack, crack! Tenían todo. Tenían comida, tenían agua y sobre todo les caía el sol. Crack, crack, crack. Uy, vivían en su estado de confort tan, pero tan exquisito que todos los tenían. Un día, una rana dijo, "Mm, crack, crack, crack". Cuando a una rana le viene a la mente algo, y quiere ver qué hay allá afuera del pozo, cambian todas las cosas. Esta ranita empezó a decirle a sus amigas, las ranitas, que quería salir del pozo para ver qué había más allá. ¡Crack, crack, crack! Amiguita, crack, amiguita, no quiero salir del pozo. ¡Crack! Y quiero ver qué hay allá afuera. ¡Crack! Y las demás ranitas, ¡ay, cállate! Nada, mira, aquí tenemos agüita, tenemos comidita, tenemos lodito, tenemos sol y vas a buscar allá afuera. Pero esta ranita era tan curiosa, que empezó a saltar. Crack, 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 y cada vez saltaba más para poder llegar hasta la parte fuera del pozo. Y crack, mientras estaba saltando, se iba cansando. Y claro, las piernas ancas, estaban fallando. Pero ella tenía este sueño de saber qué había allá. Todas sus amigas, ay, esta está loca, no va a llegar, nunca lo va a poder lograr. Eran los comentarios que todas las ranas hacían de ella. Y seguía, crack, 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 crack. Cuando llegó el momento, llegó a la cima, a donde se encontraba la boca del pozo. Vio todo lo que había a su alrededor. Había edificios, había un hermoso árbol frondoso y veía completamente el sol. Le dijo a sus amigas las ranas, ¡crack, crack, crack! ¡Vengan, crack! Las ranas se quedaron así con miedo. Ninguna salió. Pero Ranita empezó a brincar y a brincar y a brincar y empezó a conocer todo lo que había a su alrededor. Encontró edificios altos, altos, altos. Encontró parques, parques, parques. Dicen y cuentan que viajó muchos lugares, a Colombia, a Portugal, a
España, Brasil, a la Ciudad de México, hasta la casa de Penélope. Y llegó a la mía, con eso les digo todo. Así estuvo viajando, 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 hasta que un día dijo, voy a visitar a mis amigas, las ranitas que están en el pozo. ¡Crack, crack, crack! Y llegó. Todas las ranitas pensaron que se había muerto. Pero cuando la vieron allí, en la boca del pozo, ahí la vieron y dijeron, sí, ya regresó. Y claro, las demás se motivaron y empezaron a brincar y a brincar hasta salir del pozo. Dicen y cuentan que cuando uno ve las maravillas del mundo, uno quiere devorárselas todas. Gracias. Bravo, bravo. Sí, La es un importancia. cuento, sí, muy bonito, porque yo creo que cuando sales de tu zona de confort, todo cambia, todo cambia. La importancia de salir de casa también, de explorar, de ver, ¿no? De ver que puede haber otras opciones y que puede haber otras posibilidades. Pues muchas, muchas gracias. Oye, pero ahora, bueno, pues a ver, cuéntanos, ¿cómo empiezas a ser docente de literatura o de qué eres docente? Cuéntanos. Ah, híjole, bueno, yo tiene muchos años, casi a los 19, 20 años, es que ay, déjame contarte la otra parte. Bueno, estoy estudiando la carrera de teatro, mis papás me dicen, Alma, ya no te podemos ayudar. Yo me quedé, ¿y ahora qué voy a hacer? Ponte a trabajar, me dijeron. Y yo decía, ¿en qué voy a trabajar? Fui a tocar puertas para cuestiones de teatro, fui a tocar puertas a televisión educativa y allí como que algunos llamados tuve, pero ya sabes, es un ambiente muy, muy cerrado también y tienes que repartir todas tus fotografías a todas partes. Fui a televisión, Televisa, a TV Azteca y bueno, no tengo el perfil de mujer guapa, simpática, 90, 60, 90, menos ojos azules y menos rubia, ¿verdad? Entonces era imposible. Esto pues me llevó a pensar exactamente, fíjense, me cayó una cuestión de crisis. Allí empezaron mis crisis más de existencia, si me había equivocado de haber escogido la carrera que yo quería escoger. Y dije, ching, no, no quiero pensar eso. Mejor voy a seguir buscando. Eso me llevó a dar clases en una escuela por allá, por Valle de Chalco, bien lejos. Entonces, como yo llegué con mucha pila y además esa escuela era de chicos que no se habían quedado en las escuelas formales con este prestigio que hoy tienen todavía nuestras escuelas reconocidas muy fuerte, que son las vocacionales y las preparatorias y CCHs y colegios de bachilleres. Entonces eran pues preparatorias del Estado de México, ¿no? Oficiales, pero del Estado de México. Y llegó, no, pues yo, ¿qué voy a parecer la maestra? Yo era la escuincla y también, ¿no? Porque tenía alumnos más grandes que yo. O sea, más grandes, es decir, 1 o 2 años más grandes que yo. Tenía alumnos. Entonces yo me veía muy chava, siempre me he vestido así como muy coloquial, sin ser tan de traje, eso no se me da porque sufro mucho. Y llegué y me acuerdo que llegué y me senté, me dice el director, Alma, llegas temprano para presentarte con tus alumnos y ya, ¿no? Yo llegué, pregunté por el director, me dijeron, no, anda por allí en uno de los salones, ahorita, si quiere, espérese. ¿Quién es usted? Ah, pues la maestra tal. Ah, vaya a su grupo. Me dieron el grupo y me fui a meter al salón. Yo vi a los chavos todos así, bien buena onda, y dije, me voy a sentar, ¿no? Total, ¿no? Y fue una anécdota bien bonita porque llega, los chavos se empiezan a preguntar, ¿quién es la maestra? ¿Quién sabe? Y yo nomás los observaba, pero como me veía igual de la edad con ellos, yo decía, pues ahí está, ¿no? Y llega el director, chicos, qué irrespetuoso. Todos se quedan así, ¿qué onda, no? Y ya lo ven y dicen, ¿pero por qué, profesor?
Pues aquí está su profesora, salúdenla. Nuestra profesora pues, estaba muy chavita, entonces yo empiezo a dar clases, me empiezo a enamorar de la docencia y como yo traía, bueno, traigo la pila del teatro en mi corazón, en mi vida y en mis locuras todavía, llego y no, pues empiezo, no, vamos acá, vamos a hacer esto y esto. Se me ocurrió hacer una procesión de Día de Muertos que nunca habían hecho en ese lugar. Chicos que vivieron, que viven en Valle de Chalco, te estoy hablando ya de muchos años de atrás, pero muchos de ellos no habían ni siquiera pisado el metro. Entonces me encuentro con un cuento de José Agustín, Ay, que Vallenota. Y no, pues imagínate todo, me los llevo a explorarlos, el espacio real en hora pico, que todavía hoy ya todo el día es hora pico. No, en ese entonces eran las 3 de la tarde o las 5 era la hora pico y me los llevo, pido la autorización, se firman permisos y me los llevo a la hora pico, ¿no? No, fue una experiencia, fue conectarme yo con la literatura, ellos con esta no, forma de ver la vida en la Ciudad de México, de romper ese esquema de estar en casa o en la casita o en salir, no salir de mi municipio. Fue maravilloso. Entonces me fui enamorando, enamorando, y bueno, me quedé muchos años dando clases ahí, como 7 años, hasta que yo llegué a un momento de decir, ya no estoy creciendo, yo necesito volar, yo necesito hacer otras cosas. Para esto surgen esos años, creo que 2000, los programas de lectura en voz alta con el maestro Alejandro Aura. Y me llega un amigo, me dice, mira, mira, ¿quieres tú ir a contar cuentos y leer en voz alta? Le digo, va, va, va. Y ya me llega la propaganda y decían que solicitaban personas que les gustara leer. No, pues ya, ¿para qué? Mis pulguitas, voy corriendo, ¿no? Cuando llego con este Alejandro ahora, me dice, te van a atender mi equipo y ahí te quedas, ¿no? Ya. Me ven y me dicen, ¿tú qué haces aquí? Denle sus 10 libros clubs y te va con... No, fue maravilloso, fue un proceso de encantamiento, de enamoramiento. Yo dije, qué padre. Y luego nos empezaron a capacitar para tener estrategias de fomento a la lectura. No, yo era así, fascinada, fascinada. Pues me empecé a dar cuenta que ganaba mucho más que en la escuela. Yo dije, ¿qué hago aquí en esta escuela? No, mejor me vengo a la Ciudad de México, que además vivir y estar en la Ciudad de México es otra cosa que estar en la provincia o estar en el municipio o estar en esa o Chalco. Digo, no discrimino, porque para todos hay cultura y es la cultura, ¿no? Pero sí, no, yo encontré allí y eso fue el punto de yo dejar la docencia, ¿no? Y ya me empiezo a meter en cuestiones de lectura, de fomento a la lectura, de estrategias a la lectura, además de dramatizar, y todavía yo no contaba cuentos, ¿no? Pero me gustaba mucho leer en voz alta. Bueno, me sigue gustando. Hoy sigo trabajando porque no acabas de aprender. Hay palabras nuevas que te tropiezas constantemente. Yo ya sé y reconozco que tengo ahí un problema de dislexia y que tengo que trabajar. O me pongo los anteojos o trabajo con la lectura y eso es algo que tienes que hacer diario. Pero fue el camino más padrísimo que yo encontré, empezar a vivir de la cultura. Y dije, pues aquí soy, ¿no? Pero tú sabes que estos programas pues han cambiado, se caen, se cierran y así. Llegó un momento que ya me volví como independiente. Dije, sí, voy a meter varios proyectos. Incluso estuve trabajando en ese periodo de llevar la lectura en voz alta. Me conecto con la cuestión de la gestión cultural. Me conecto con las primeras generaciones de promotores y gestores culturales. Y dije, wow, de aquí soy. Tan así que, bueno, me jalaban para ayudar como ayudante o como aprendiz de qué onda con la gestión cultural. Y participo, me invitan a participar en algunas investigaciones por parte del mismo Conaculta en ese entonces y por parte de la organización ¿era qué? Organización de Estudios Iberoamericanos, la OEI,
y aparte por la SEP. Entonces estaba como muy involucrada en la cuestión cultural, pero también eran proyectos que tenían un tiempo de caducidad, el inicio y se cerraban, ¿no? Entonces eso me generaba, bueno, me gustaba porque me pagaban muy bien, pero me decía, ¿y luego qué hago, no? Eso me llevó otra vez como a regresar a la docencia y vuelvo a la docencia y entro por recomendación, si lo tengo que decir, en una escuela de IMPA, ¿no? De educación artística. Quedé maravillada. Allí yo les metí muchas cosas a estos alumnos, una escuela de iniciación que además no lo tienen tan permitido por la estructura que tienen y los pensamientos, y yo lo voy a decir, y no me da pena decirlo, pero es necesario. Yo veía trabajos mucho más creativos que a nivel profesional. Entonces, yo les decía a mis alumnos, es que ustedes ya tienen que gestionar, tienen todo para gestionar. Y yo les daba producción escénica, les daba expresión verbal y recién fresquecita de la actividad de la promotoría cultural. Entonces, pues, tenía así como el rubro, ¿no? Me gustó el ambiente, estuve bien, pero bueno, igual se cerró ese periodo y bueno, he andado en muchos lugares haciendo cuestiones de gestión. También trabajé con policías en un programa de combate a la violencia en Iztapalapa y así he estado como en muchos lugares con la cuestión cultural. En ese andar, yo tenía ese gusanito de contar historias. Ahí te va el punto de donde yo me voy encontrando con este camino. Yo entro en el 2011 con Betty Falero, pero yo años atrás, yo ya quería contar historias. Y ahí va algo que nadie se ha de acordar, que yo lo viví con otro amigo que fuimos a una convocatoria que se dio en ese entonces, creo que apenas empezaba Alas y Raíces, no recuerdo bien. Y yo fui a tomar clases con el maestro Francisco Garzón Céspedes. Tenía 21 años, más o menos, y estaban buscando a narradores o personas que quisieran trabajar con público infantil. Yo estaba en esa búsqueda porque había metido un proyecto a la Cruz Roja de cómo ayudar a los niños cuando están en situaciones difíciles. Y te digo, esta cuestión de acercarme siempre a ayudar, ayudar. Y ese camino fue el que me llevó, ¿no? Entonces tuvo un momento que sí me acerqué muchísimo con de conocer los cuentos. Y como traía esta historia de mi mamá, yo decía, por aquí, le llamé a Betty Falero un día de esos, años antes de que la conectara y que tomara formalmente sus clases hasta que pues ya decidí la narración. Fíjate que como a veces pasa que de manera muy natural y muy orgánica se da esta sucesión de cosas, como ahorita lo acabas de contar. Es muy frecuente que las narradoras y narradores a veces pasemos de la lectura en voz alta hacia la narración oral. Bueno, acá tú tienes, le sumas que, bueno, pues tienes una formación en teatro, que la escena es lo tuyo, que no siempre les es fácil a los actores estar en la narración porque les gana el personaje, les gana la caracterización o así, porque tienen pues sus técnicas distintas, pero sí el control de público, el manejo del escenario, un montón de cosas ahí. Entonces, bueno, llegas tú ya a la narración y decides cómo se da esto, decides tú, bueno, yo ya voy a ser narradora y qué es lo que sucede ahí, cuéntanos. Cuando ya tomo clases con Betty, me conoce y me dice, ¿tú qué estás haciendo aquí? Así yo también, otro caso, ¿no? Y me dice, ya, vete a contar. Yo entro con ella a tomar clases de narración oral en septiembre. Y ya ves que su festival de narración oral es en octubre. Y le digo, bueno, cuando tú me digas, ¿no? Yo voy a probar a ver si este es el camino. Yo tenía esta también conflictos de existencia de cómo es el narrador y cómo es la gente de teatro, pero afortunadamente sí me fueron cayendo los veintes, fui entendiendo más cosas y dije, ah, perfecto, por aquí es, ¿no? Y en ese octubre 2011 me dice la maestra, Palma,
vas con el estreno, vámonos a contar cuentos. Y me fui a contar cuentos con ella allá en Almoloya del Río, en el Estado de México. Fue lo mejor que me pudo haber pasado y desde allí empecé a contar historias. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. En el 2013, 14, 13, viajo a Buga, a Colombia. En el 2014 viajo a Costa Rica, hace ya 10 años. Y en el 2015 viajo a Brasil. Y de Brasil, pues fue así como una con el Brasil, ¿no? No me van a entender. No, sí, claro que te entienden, mucho mejor que yo creo que un mexicano aquí con nosotros, ¿no? Entonces, y he ido más, todavía en la pandemia fui a Colombia, ¿no? En medio de la pandemia me fui a Colombia, pero ha sido un proceso muy bonito porque sigo contando. O sea, yo me junto con mis amigas, mis vecinos, mis cuates, la familia, y estamos contando. Ellos cuentan algunas cosas y yo, fíjate que esto y esto, y ahí empiezo, ¿no? Entonces, yo creo que el momento de contar es en el momento que tiene que ser, ¿no? Y yo creo que eso siempre, ¿no? Yo estoy con mis alumnos, les estoy contando historias, ¿no? Les pongo ejemplos, les digo, ¿sabe la leyenda? No, maestra, a ver, ahí les va. Y empiezo, ¿no? Entonces yo creo que es allí el público que ahorita tengo, que es el chico CCHero, que además también está encerrado en su mundo cibernético y que no se comunica. Entonces, yo estoy, a ver, vamos a ver quién se avienta a contar una historia. A ver, entonces yo creo que eso también te hace estar en activo, ¿no? En otros grupos que no están, que no tienen cercana la cultura. Entonces yo creo que ese es el camino de la transición de un momento a otro y sobre todo las dos carreras, porque yo esta la considero también una carrera, y también hubo una polémica en otros momentos cuando entramos a varios encuentros, seminarios de narración hace unos años, que lo organizó el maestro Argueta, Betty Falero, Briseño, Benjamín Briseño, esta Marilu Carrasco, que decían que el maestro Moisés Mendelevich, que se tenía que cobrar, o cómo se medía el parámetro de los narradores, ¿no? Y yo estoy en esa lógica. Sí me gusta dar funciones para que me conozcan, pero también sí pido que no sea el trabajo gratis, ¿no? Porque tienes tiempo de preparar, tiempo de dedicarle, tiempo de entrenar, tiempo de leer, y ese tiempo cuesta. Si la carrera como teatro universitaria te llevó un tiempo e invertiste recursos, ¿por qué no la carrera de narración, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver como por dónde quieres andar. Y eso es algo que sí es para mí fundamental tenerlo claro. Yo sí, sí comparto funciones, pero siempre les digo, siempre pregunto cómo está tu presupuesto, ¿no? Y no importa, si te dicen 200 pesos, 300, yo sé que es el inicio para brincar a otro nivel, pero no gratis, ¿no? Porque tú haces vestuario, haces dedicas el tiempo de preparación. Por eso considero que sí. Además es darte el respeto de tu profesión como tal, ¿no? Así yo lo veo. Sí, fíjate que hay algunas clasificaciones que dicen que ser profesional es aquel que cobra. Esa es la diferenciación, porque hay personas que son, digamos, aficionados, ¿no? Como amateurs, que son de un alto nivel, como los niños cantores del Valle de Chalco, o los niños cantores de Viena, o de un montón de lugares, y hay un montón de gente aficionada que tiene un alto nivel, sin embargo, no cobra. Ahí es donde se implica la profesionalización. Y vivir de lo que uno hace, pues eso, con todo el proceso que implica tiene que tener una remuneración porque todo eso cuesta, no nos dejan gratis la luz, ni nos dicen, ahí te regalo luz porque eres buena artista y ahí te van unos bolillitos, pues no, no, o sea, para nada.
definitivamente uno debe tener una retribución económica digna, constante. Y bueno, fíjate que ahorita creo que has tocado algo que me parece bien interesante de destacar, que es la diversificación. Es cuando podemos fusionar lo que somos de muchas perspectivas y bueno, fusionarlo con eso que en el destino se va sumando, como dar clases, yo también soy docente, y bueno, se va sumando y a partir de ahí decimos, todo esto soy y todo esto va. Y bueno, me encanta que pues hayas saltado también a la narración y que sea parte de tu vida. ¿Te parece que nos compartas otro cuento? Claro que sí. Ese es un cuento de los cuentos que me cuenta. Mamá lo hacía chiquito, pero yo lo voy a hacer chiquito también, pero yo le puse el título y se llama La tierra que escupió el ataúd. María estaba tan enamorada de José, que a final de cuentas se casaron. Dos jovencitos de 16, 17 años. Las familias estaban muy, pero muy felices porque todo lo habían hecho como es en casa, ordenadamente, casados por la iglesia y así. La mamá, fascinada con su hija, ¿cuándo vas a ser mamá? Ay, mamá, espérate. Y la suegra, ay, qué bueno que mi hijo se casó contigo. ¿Y cuándo nos vas a dar la sorpresa de ser mamá? Ay, suegra, ya habrá el momento. Y así pasó el tiempo, hasta que un día María quedó embarazada. Toda la familia estaba tan feliz y tan contenta que empezaron, oye, María, ¿y cuándo vamos a ir a bendecir a nuestro nieto? Además, está re chulo el chamaco. Así preguntaba la mamá y la suegra. Ay, mamá, pues cuando tenga dinero, porque estamos ahorrando José y yo para hacer una fiesta grandísima. Y la suegra igual, ay, hija, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a ir a bendecir a mi nieto? Mira, está re bonito. Ay, suegra, pues ya quedamos José y yo que vamos a juntar dinero para echar la casa en grande. Y así estaba María todo el tiempo evadiendo a la suegra y a su mamá. Un día, dicen y cuentan que el viento empezó a soplar raramente. Shh, shh. La suegra le comentó a María que hace unos días habían pasado cosas muy extrañas, que por allí decían que la bruja andaba suelta. Y María, que era tan joven, decía, eso no existe. Pero la suegra, María, tenemos que ir a bautizar a mi nieto. No se te olvide. Sí, suegra, cuando tengamos dinero y echemos la casa por la ventana. Así contestaba María a su suegra. Los días se fueron complicando y el aire, shh, shh, dicen y cuentan que esa noche, el hijo de María estaba muy inquieto. ¡Ay, mi niño, ya duérmete! Le decía María a su hijo, ya duérmete. ¡Ay! Y María cada vez bostezaba y bostezaba, y el niño no dejaba de llorar. María se le ocurrió una gran idea, meter a su hijo en medio de José y de ella. Y ahí lo colocó, pero el niño seguía llorando y María, por más que abriera los ojos, se le cerraban cada vez más. Dicen y cuentan que ese día María quedó. Y mientras dormía en el pecho, que era de paja, se coló un finito, finito, que cuando llegó a donde estaba,
El niño lo vio, quiso tocarlo con su mano. Quizás desapareció. Pero ¿cuál sería la sorpresa del niño? Cuando vio, ya estaba la bruja. La bruja vio el cuellito, vio los bracitos, vio las piernitas y ¡au! Terminó de chupar al niño y lo colocó debajo de la cama. A la mañana siguiente, María se estaba despertando. ¡Ay, qué rico dormir! Pero al estirar su brazo, se dio cuenta que su hijo no estaba. Pensó, ¡ay, José se lo llevó seguramente al campo! Se puso así, el rebozo, y salió corriendo a buscar a José. ¡José, José, ¿dónde está mi niño? José, cuando la vio, ¿cuál niño? Pues nuestro hijo. Pues ahí está en la casa, Chihuahuas. María, algo sentía en su corazón, regresó, buscó, quitó las sábanas, no había nada, nada. Estaba en un momento de crisis, empezó a sentirse mal y quiso hacer algo, se agachó para buscar las sandalias debajo de la cama y cuando vio, allí estaba el niño. Lo sacó, lo tomó en sus brazos y gritó. El niño estaba completamente chupado. Dicen y cuentan que María estuvo llorando, estaba como loca. Y ese mismo día llevaron al niño al panteón a enterrar. Cuando llegó en el ataúd, esa cajita blanca que quisieron colocar directamente al hoyo del panteón, la tierra lo escupía. Volvieron a colocar ese ataúd en la tierra y ¡puf! La tierra lo volvió a escupir. El padre se acercó y le preguntó a María, María, ¿nunca quisiste traer a tu hijo a bautizarlo? Esto es obra de la bruja. Le pidió a una de las personas que estaban allí que trajeran unas ramas de espinas. El padre colocó con mucho cuidado nuevamente el ataúd en el hoyo de la tierra y empezó a golpear. ¡Guau! 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 Dicen y cuentan que el ataúd brotaba sangre, sangre, sangre. Y dicen y cuentan que desde entonces María aprendió la lección. Y todas las personas que viven en ese. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! No, Ay, hombre, que no ay, llegue esa bruja aquí, por favor. déjame decirte que cuando mi mamá lo contaba, porque esta es una historia que mi mamá contaba, ella cuenta que esto le pasó a una prima. Entonces, imagínate todo el simbolismo, no, pues yo así como, y luego además, ahí te va la otra historia chiquita. A mí, según mi mamá, me quiso chupar la bruja. Wow, wow, no, todavía se suma más. Es como, ¡ay, qué miedo! Pero fíjate cómo de niña y de niño, bueno, a mí me siguen gustando las historias de miedo. Me da miedo, veo la película y tengo que ver cosas después porque si no las sueño. Pero me encanta, No es mi veo, yo género. no veo nada de miedo. Es que además yo soy muy sensible.
o sea, si oigo ruidos me empiezo, no, digo, no, no quiero oír nada. Y luego llego a escuchar cosas y digo, no, yo no quiero escuchar porque soy muy sensible. Entonces, no. Y no veo nada de miedo, nada de nada. Pero esas historias de mi mamá, esa y tengo otra, ¿no? Yo me acuerdo que las cuento. Y me encantan porque me recuerda a mi mamá, me recuerda mucho a mi mamá, y mi mamá era de historias. Eso mi mamá es una historia. Honrarla y para hacer trascender las historias que seguramente pues ella escuchó y también les echaba de su cosecha, porque así es la oralidad, pasa de boca en boca y va mutando y se van transformando las historias y se las apropia uno y las hace versiones distintas y bueno, pues así es la lengua y los lenguajes, ¿no? Claro, Enhorabuena, enhorabuena por compartirnos pues. muchas Bueno, gracias. pues, querida Alma, ya casi nos vamos para cerrar el programa. Me gustaría que nos compartas qué es para ti la narración oral, qué ha representado en pues en estos 13 años que llevas de narradora y bueno, que desde antes ya tenías pues esto de contar historias, de recibir historias en casa, de transmitirlas a través de la lectura, de transmitirlas a través de la teatralidad. ¿Qué ha representado para ti la narración oral? ¿O La qué narración hoy para mí sigue representando vida. Esta vida que soy yo sé que en algún momento, no sé cuándo, espero que tarde mucho, voy a trascender. Pero esta yo soy historia, como tú eres historia y como todos somos historias. Y las historias que traemos cargando son historias que nos van marcando para mejorar nuestra calidad de vida. Y eso es cierto, porque hoy que tengo otra fortuna de hacer otra cosa, que es hacer estas redes de mercadeo, que es también tiene que ver como cómo ayudar a las personas a través de la salud. Eh, yo hoy comprendo que por algo estoy allí, ¿no? Porque también la salud para mí es importante. Si no estoy sana, no puedo contar cuentos. Si no estoy sana, no me puedo mover. Y ya lo viví. Tuve una situación de salud muy fuerte hace unos años, iniciando la pandemia también, y me marcó. Y hoy sé que yo soy un ramillete de historias, que puedo ayudar a las personas a través de mi propia historia, que puedo entender a las personas a través de las historias, que sobre todo así nos vayamos de este planeta, de este plano terrenal también, seguiremos siendo historia. Y somos historia. Y es algo que donde yo esté, donde yo trascienda en otro momento en mi vida, voy a seguir siendo historia. Y solamente se va a borrar cuando ya nadie me recuerde. Y somos historia. Y eso es algo para mí muy fuerte, muy significativo, porque la única forma de yo olvidarme de las personas que amo es cuando ya no las recuerdo. Y somos historia, somos un libro abierto de muchas historias, de muchos aprendizajes, de muchas enseñanzas buenas, dolorosas, tristes y bellísimas. Entonces, contar historias para mí es trascender en la vida. Con eso creo que es la respuesta. Pues muchas gracias por compartir un pedacito de ti, pues de esta historia de vida, de esta vida que pues bueno, ahora disfrutas y que bueno, qué bueno que te dedicas pues a hacer esta promoción de la salud. De todas maneras, pondremos aquí tu contacto para que igual pues ya puedan saber más a qué, pues qué es lo que tú promueves y bueno, yo he probado el Ganoderma, me parece que la suplementación es la onda y creo que la medicina alternativa es la opción. Pues muchas gracias, Alma, por compartirnos un poquito de tu historia, de tus anécdotas, de las anécdotas de tu mamá y por haber compartido pues lo que tú eres, tu ser en sí, ¿no? Pues muchas gracias. Pues al contrario, yo muy contenta de ser parte de esta red de narradoras, eh, feliz porque yo creo que vienen muchos cambios y los acepto
con todo el amor, con todo el cariño, por esta invitación que me hiciste. Y además, este encuentro contigo ha sido para mí desde el año pasado, desde esta actividad de la faroleada, y que allí fue el punto, digo, nos hemos visto, pero no habíamos tocado, bueno, ni siquiera con Renacimiento, con la fundación de que fuimos a contar cuentos allí desde Día de Muertos para acá, yo he tenido así como un contacto bien bonito contigo en energía, y es algo que no todas las veces lo vives con las personas. Y eso a mí me hace vibrar, yo siento tu energía bien bonita, siento este apapacho y lo agradezco infinitamente. Y pues sí, síganme, soy Alma Tinoco en mis redes sociales, en Facebook como Alma Tinoco, en Instagram yo, Alma Tinoco. Y bueno, ahí estaré echando, ahora sí, mucho choro y mucho mucho chisme y mucho de todo, porque hay que seguir, porque la vida es maravillosa. Pues muchas gracias, Bella, vamos a seguir conectándonos energéticamente. Y pues muchas gracias a todos los espectadores que estuvieron hoy. Hasta la próxima. Y bueno, esto fue todo en Entre Contras. ¿Y saben qué? Nos vemos en la siguiente. Red de Narradoras México.